Comenzamos con nuestra exposición. El título es Descripción y funcionamiento de la columna de destilación al vacío. El curso es Transferencia de masa, código PQ411. Integrantes, el que le habla, Jesús Humberto Cáceres Libora. Segundo integrante, Jordiño Jacinto Camones Pinedo. Y tercer integrante, Jorge Alejandro Carrasco Coquia. La docente del curso es la ingeniera Beatriz Adanilla Higa. ¿Por qué la destilación al vacío? En la destilación primaria se obtienen diversos cortes a una respectiva temperatura de ebullición. Existen cortes que se encuentran a 370 o 380 grados Celsius. Estos deberían evitarse, ya que si se craquean se formaría coque. Este coque conllevaría un ensuciamiento de equipos y posteriores problemas como tamponamiento. Para que no ocurra ello, estos productos se deberían destilar bajo condiciones mínimas de presión, denominadas presión de vacío. Esta presión hace que los productos sean destilados sin efecto alguno, ya que al disminuir la presión, ¿qué sucede? Desciende la temperatura de ebullición. Y esto imposibilita la formación de coque. Ahí podemos ver el coque del petróleo y los asfaltos. Columna de destilación al vacío. Son columnas diseñadas para destilar fracciones pesadas de crudo proveniente de la unidad de destilación primaria. La presión de la columna se encuentra en el rango de 10 a 75 milímetros de mercurio, condición necesaria para no descomponer las fracciones pesadas. La presión absoluta en la zona flash, que es la parte inferior de la torre de destilación al vacío, es controlada entre los 25 y 50 milímetros de mercurio, y la presión efectiva puede ser reducida a cerca de los 10 milímetros de mercurio. Esto se lograría si se inyecta vapor en el horno y si se inyecta vapor en el fondo de la torre de vacío. Estas son definiciones de Yi and Baga Hewigs en el año 2002. Ambos son de la Universidad de Oklahoma e hicieron esto, el diseño de una torre de destilación al vacío. Como podemos ver ahí, en la parte inferior, que notamos que el área es más reducida. Esto es con el fin de disminuir el tiempo en el que el residual permanezca a temperatura elevada. Bueno, y el fin de una unidad de destilación al vacío es obtener la mayor cantidad de volúmenes que no pudo ser destilado de la unidad de destilación primaria. Y lo que ya no puede ser destilado, tal como dice ahí, queda como el residuo de vacío. Ahí podemos ver una torre de destilación al vacío en la refinería de petróleo Fogley en Reino Unido. El material predominante es el acero ACTM A285C. Bueno, y acá ya vemos un esquema más general desde que proviene el crudo pesado de la unidad de destilación primaria que se combina con el vapor y estos pasan al horno. En el horno se calientan y pasan a la unidad de destilación al vacío. Bueno, y en la zona flash se le vuelve a inyectar vapor y lo que ya no se puede destilar más pasa como residuo de vacío que posteriormente puede ser tratado como asfalto. Asimismo, la unidad de destilación al vacío hace uso de eyectores que será explicado por mi compañero Jordiño Camones. Bien, continuando con la exposición, a mí me ha tocado hablar acerca del eyector creador del vacío. Como sabemos, la destilación al vacío en el proceso de refinación significa que el producto a ser destilado se encuentra sometido a una presión por debajo de la atmosférica, para que su punto de ebullición sea menor. El vacío que se logra en la columna de destilación de vacío es con el eyector, que genera vacío con el paso del vapor. El vacío en la columna de destilación se mantiene por medio de un eyector de vapor de varias etapas que incluye un eyector impulsor, que es el primer eyector conectado a la torre de destilación, condensadores principales y unidad de desgasificación, y bombas de vacío de anillo líquido. Cabe mencionar que los eyectores funcionan según el principio de Venturi, el cual consiste en un tubo de diámetro determinado y luego se contrae un diámetro inferior. Esto trae como consecuencia el aumento de la velocidad del fluido que pasa por la tubería. O sea que el aumento de velocidad trae consigo una disminución de presión. Este concepto también lo podemos ver reflejado en la ecuación de Bernoulli. Algunos productos de la columna de vacío.
Los componentes más ligeros, tal como gases incondensables, nafta y vapor de agua, son extraídos del tope de la torre por medio de un eyector, ubicado en tanque acumulador que opera con vapor de agua sobrecalentado. Así, la mezcla de vapores de hidrocarburos procedentes de la parte superior eh, van a ser condensados en el aerorefrigerante E32, como podemos observar en la gráfica. ¿Qué es lo que sucede acá? En el aerorefrigerante se permite la condensación o el enfriamiento del gas o líquido de proceso mediante el intercambio de calor con el aire impulsado debido a los ventiladores que encontramos aquí. Luego de ello, pasa por el acumulador B4, donde se decanta el agua y se drena el desagüe industrial. Otro de los productos de columna de vacío también es, por ejemplo, el gasóleo liviano. Se extrae de la columna del plato número 17, como podemos observar aquí. Del plato número 17 se extrae el gasóleo liviano por medio de bombas para luego enviarlo al intercambiador E33A para ceder parte de su circuito para ceder parte de su calor al circuito número 2 y continúa su enfriamiento en el aerorefrigerante E34. Este proceso se da en esta parte, ¿no? En el E33 y luego va al aerorefrigerante E34. Ahí se divide en dos corrientes, una de reflujo hacia el tope C6, observamos aquí, y otra que se va hacia el pol diésel, en esta parte de aquí, hacia el D120 y D122. También tenemos el gasóleo pesado, que es extraído del plato número 9 con bombas y enviado a un intercambiador E33B, en este caso, en este lugar, ¿no? Bueno, mi compañero va a finiquitar la presentación. Que muchas gracias. Continuando, acá tenemos los plazos específicos en la unidad de destilación al vacío. Tenemos una columna de salida y una columna de entrada. En el tope tenemos vapores de gases de tope. En el plato número 20 tenemos reflujo de gasóleo liviano. En el plato 17 tenemos salida de gasóleo liviano. En el plato número 12 tenemos reflujo de gasóleo pesado. En el plato número 9, salida de gasóleo pesado. En el plato número 6, entrada de crudo reducido. Y en el fondo tenemos salida de fondos de la columna. Parámetros principales en la unidad de destilación al vacío. En cuanto a los parámetros, tenemos la altura total, que debe ser de 62 pies de la altura de la columna. En total 71 pies 11 pulgadas, total hasta el piso. Diámetro interno de 5 pies. Espesor nominal, esto es dependiendo de la zona de la columna de destilación al vacío. Por ejemplo, en la zona de rectificación tenemos de media pulgada, 7/16 de pulgada, 5 octavos de pulgada. En la zona de creeping vamos a tener media pulgada. En los casquetes de tope y fondo, 7/16 de pulgada. El número de platos era 20, 15 platos en la zona de rectificación y 5 platos en la zona de creeping. La temperatura de diseño es de 765 grados Fahrenheit. El material de construcción es un acero ACTM A285C según la norma. Capacidad de recipiente es de 1160 pies cúbicos. El número de copas, 85 copas plato en zona de rectificación, separadas 2 pies entre platos. 17 copas plato en la zona de stripping. Tipo de copas de burbujeo, 4 pulgadas. Los productos obtenidos en la destilación al vacío, tenemos gases incondensables de tope, nafta en vacío, gasóleo ligero, gasóleo pesado usado para la formulación de residuales o asfaltos, residuos de vacío a tanques de almacenamiento residuales, asfaltos sólidos, base asfáltica usada para la formulación de asfaltos líquidos y base asfáltica para la formulación de RONAX.
250, 500 y 800. En conclusiones, el diseño de cualquier torre de vacío, la primera cuestión es ser establecida en la selección de una presión óptima de operación del sistema. Cabe resaltar información acerca del uso de vapor. El vapor es usualmente usado en la torre de vacío con el solo propósito de reducir la presión parcial en la zona de hidrocarburos. Por lo tanto, el vapor es a menudo inyectado en el proceso de dos distintos lugares. El aumento de la presión del sistema incrementa los requerimientos de vapor y también incrementa los requerimientos de la sección transversal de la torre. En recomendaciones, la carga de residuo pesado de la unidad de destilación primaria debe ser previamente calentada y a la misma vez inyectar vapor de agotamiento para que se pueda destilar en mayor cantidad de volúmenes de compuestos. Al trabajar con bajas presiones se recomienda un espacio adecuado entre los platos, ya que si no se llega a una presión baja, esto aumenta la temperatura de ebullición y el producto, al ser pesado, podría llegar a descomponerse y esto podría causar inundaciones. El material usado en la torre de destilación debería ser un acero con espesor más grueso que el usado en la torre de destilación por las cargas introducidas y los requerimientos de condiciones. Bueno, sería todo. Gracias.